Buenos días y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en La Primera Impresión. Ya sabéis que cada semana entrevistamos a personas de interés, a líderes sociales, a gente de la que aprendemos y que nos inspira. Y sobre todo ya sabéis que todo, casi todo, es mentira, menos la primera impresión. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, del que también vamos a aprender un montón. Es de Bilbao, no de Baracaldo, que la gente se confunde. Y la verdad es que ha hecho de todo. He estado investigando un poco su biografía. Me he encontrado que ha trabajado de reparte pasteles, de oficinista en el sector de la madera, incluso hizo la campaña de la fresa. Pero un buen día se afilió a un sindicato, a Comisiones Obreras, y hoy es su secretario general. Hoy tenemos en La Primera Impresión a Unai Sordo. Unai, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar en esta entrevista particular y un poco distinta a las habituales. Les esperamos que sea un poco distinta. Oye, lo primero, Madrid o Bilbao, ¿qué echas de menos? Bueno, yo soy de Bilbao hasta las trancas. A mí me gusta mucho Madrid. Hay mucha gente que dice que en Madrid está incómoda. A mí es una ciudad que me gusta mucho. Yo estoy muy a gusto. Pero evidentemente yo soy de Bilbao. Es un espacio además, yo creo que muy cómodo, una ciudad muy cómoda para vivir y de alguna manera es mi lugar en el mundo, ¿no? Sí. Pero vamos, para nada tengo yo una mala sensación de vivir en Madrid, todo lo contrario. Me encanta la ciudad también. Oye, ¿buscas de vez en cuando el Nervión paseando por las calles de Madrid aún, diciendo dónde estará? No, aquí los ríos aquí van justitos. Está ahí en el Madrid Río, pero no, son dos ciudades bastante distintas, también de una dimensión Sí, muy diferente. Y yo creo que Madrid ofrece otras cosas, ¿no? Una oferta cultural y de actos de todo tipo. Bilbao es una ciudad mucho más recogida, muy abarcable, bueno, es tu sitio, prácticamente te mueves, yo me muevo por las calles de Bilbao como si estuviera en el claro, pasillo claro, de mi casa, ¿no? Y claro. es un poco, pues eso, tu lugar en el mundo, como digo yo, ¿no? Oye, me han contado, no sé si es verdad, tú dime, que de pequeño algún capón te ganaste en el colegio. ¿Es eso verdad o no? Sí, no era particularmente travieso yo en el colegio, pero sí, alguna, claro, que liamos. Y quizás te estés refiriendo a una anécdota bastante estúpida, por otro lado, vista en perspectiva, que estuvieron a punto de expulsarnos del colegio a un compañero y a mí, simple y llanamente porque llevamos un objeto que nos obligaban a describir, y yo describí Ah, una qué bonito. radio pequeñita azul que llevaba una pila de petaca adjunta y cogía con unos cables la... Y yo fui el único gilipollas que llevó el objeto, fui muy diligente y lo llevé, con la mala suerte de que mi compañero de pupitre encendió la radio, Ay, no supo apagarla, se montó un follón en clase y por esos conceptos absurdos, malentendidos de autoridad por parte del profesor, pues nos llevaron a la dirección y estuvimos a punto de irnos fuera de una temporada por un accidente, porque yo vi como el chaval, que sigue siendo amigo mío, así. abrió la radio, en fin, porque la pegó con una anilla de la carpeta, pero bueno, claro que se montó un lío. Pero vamos, fuera de eso, hombre, yo sí recuerdo profesores de la vieja usanza, profesores abiertamente franquistas por las Sí. cosas que decían y que daban unos bofetones a críos que entonces teníamos 9 10 años, que ahora lo ves en perspectiva y dices, madre de Dios, qué país teníamos, Me ¿no? llama la atención muchísimo eso de que nos pegaban de pequeños, Sí, porque sí. tú eres de mi quinta y yo lo recuerdo y ahora me parece impensable, ¿no? Pero eso ocurría. Yo lo he pensado muchas veces cuando ahora ves a niños de 8 10 12 años, que lógicamente son niños muy niños. Claro, tú cuando tienes 10 11 años eres lo más grande que has sido nunca y ya te Ya. ves como más grande de lo que eres, pero eres un moco, ¿no? Y yo recuerdo algún profesor que era un tiarrón, pero un tiarrón que igual medía de entonces 1,80 y vamos, que pesaba más de 100 kilos seguro, porque y dar unos bofetos, ya digo que a mí me pegaron un poco porque yo era bastante tranquilo y no era un crío particularmente travieso, ¿no? Pero a la gente así un poco más movidita de clase, que se concentraba menos, que sacaba, que suspendía y tal, le daban unos capones, ¿no? Unos bofetones que hoy en día, Yo lo vamos, recuerdo, sí. serían impensables, ¿no? Bueno, por suerte son otros tiempos. Bueno, vamos a hablar un poco de sindicalismo. Oye, te quería preguntar una curiosidad que tengo antes de nada, y es que con todo esto de la pandemia y el teletrabajo, claro, los centros de trabajo ya se han difuminado un poco, ¿no? ¿Cómo os habéis adaptado vosotros a todo esto? Porque antes
estabais allí metidos dentro de la empresa, ¿no? Pero un poco las empresas se difuminan, ¿no? Uno trabaja en la sierra, el otro no sé dónde. ¿Cómo habéis hecho esto vosotros? Sí, bueno, la pandemia lo que hizo fue sobre todo acelerar Ajá. algunos usos de tecnologías para trabajar en remoto, pero un poco la disolución de los grandes centros de trabajo yo creo que ya viene de unos cuantos años atrás, ¿no? Y tienes razón que el sindicalismo, digamos, clásico Claro. se genera en las grandes concentraciones industriales de trabajadores, la gran mayoría hombres, donde la problemática de todos ellos es como bastante similar, Sí, ¿no? sí, Entonces, hacer sindicalismo igual era muy duro porque estaba reprimido, igual sí. no estaba ni legalizado, pero era simple en el sentido de que interpretar aquella problemática colectiva pues era relativamente fácil porque casi todo el mundo tenía las mismas reivindicaciones y le pasaba lo mismo en su vida, ¿no? Y la gente era bastante más parecida. Hoy en día, hacer sindicalismo, si aspiras a llegar a toda la gente trabajadora, a toda la clase trabajadora, pues te obliga a tener una organización mucho más diversa, ¿no? Es decir, sigue habiendo centros de trabajo, grandes, medianos y pequeños, pero luego sigue habiendo o sea, ahora hay una enorme pluralidad de formas en las que la gente, el trabajador, se relaciona con el hecho laboral, ¿no? Y a veces está aislado en su casa Claro, o aislado en claro. centros de trabajo que se ha desmaterializado, porque si tú haces un servicio, por decir algo, de ayuda a domicilio, tu centro de trabajo, digamos que son un montón de casas a las que vas a trabajar. O sea, hacer sindicalismo con estas personas, básicamente mujeres, pues no puede ser el mismo que cuando te subías a un bidón en una fábrica Claro. y empezabas a reivindicar, ¿no? Entonces tienes que organizar tus recursos sindicales de formas un tanto diversas, adaptar también las nuevas tecnologías, pero sin aislarte de la gente. No puedes solo relacionarte virtualmente con las personas si quieres hacer sindicato. Igual si quieres vender un seguro, sí, pero si quieres hacer Ya. sindicato, no, ¿no? Entonces, bueno, te obliga a una pluralidad de formas de organizar pues es una organización grande, ¿no? La más grande que pueda haber, como son en este caso comisiones obreras, de una forma bastante diversa en función de a quién te diriges y en función a quién pretendes organizar, ¿no? Y es bastante más complejo que el sindicalismo de hace unas décadas. Oye, ¿qué aprendiste de ti mismo en la pandemia? O sea, ¿hay algo que ahora reflexionas y dices, me conocí mejor en esto? Yo creo que sobre todo o sea, la elasticidad que tenemos las personas para adaptarnos a cosas que si te las dicen antes no estás muy seguro que salgas cabal. Yo así lo pienso. Yo cuando empecé a ver, lógicamente además porque tenías conversaciones, ¿no? Incluso antes de decretar el estado de alarma, que aquello iba para muy largo. Yo vivía entonces en Madrid en un piso que tendría 60 metros cuadrados, no creo que tuviera más, ¿no? Estaba bien el piso, pero era pequeño, porque era para hacer una vida ¿Tenías casi terraza o no? de ir a dormir, ¿eh? ¿Tenías terraza? No, Fue bien cotizado durante la pandemia, no tenías no terraza. tenía terraza, tenía una ventana hacia un patio interior, verdad que con mucha luz, pero un patio interior, y el resto del piso era interior, ¿no? Y si a mí me dicen el 14 de marzo del año 2020 que vas a tener que estar prácticamente 3 meses allí encerrado, dices, aquí enloquezco. Claro. Y no enloqueces. Yo, la verdad es que pude venir casi todos los días aquí a esta oficina, porque, bueno, éramos actividad esencial, y yo pensé que era muy importante que a mí la gente me viera en el centro de trabajo. Claro. Aunque el resto de la gente estaba en su casa, la inmensa mayoría, no podíamos visitar centros de trabajo, no podíamos estar en la calle, pero yo sí pensaba que era importante que a mí, cuando hacía una entrevista, un duplex con la tele, con tal, me vieran que yo estaba un poco al pie del cañón, ¿no? Y vine prácticamente todos los días en un Madrid que era espectral, o sea, coger aquel mes de abril el coche, bajarte aquí con el permiso por si te paraba la policía, y eso, bueno, era una cosa absolutamente distópica, ¿no? Y yo creo que si algo me enseñó fue la capacidad, que ahora lo llaman resiliencia, es una palabra, un neologismo, yo creo, vamos, la capacidad, la flexibilidad, la tolerancia a situaciones que seguramente si te las cuentan antes no piensas que vas a salir más o menos cuerdo. Yo pienso que sigo más o menos cuerdo, tampoco lo aseguraría al 100%, pero bueno, sano, ¿no? Ya. La verdad es que la pandemia fue un golpe, yo creo que durísimo para muchísima gente. ¿Llegaste a pasar miedo cuando venías aquí solo? No, llegué a pasar miedo cuando cogí el COVID. Ah, sí. Sí, antes de las vacunas. Visto en perspectiva, no tuve grandes problemas, pero cuando te ves en la UCI, cuando te ves en las urgencias, en una camilla de aquellas, con esos trapos que te ponen, que son, bueno, es lo que tiene que ser, pero te sientes absolutamente vulnerable. Yo creo que es la máxima expresión de vulnerabilidad, ¿no? Y aunque era el mes de diciembre,
Todavía no había vacuna, ya sabíamos bastantes cosas, ya no era el terror de los primeros meses, de las primeras semanas, pero cuando tú te vas a tu casa solo, el susto no te lo quita, el susto no te lo quita nadie, ¿no? Y yo, bueno, pues pasé susto porque, en fin, porque bueno, pues te estás midiendo la oxigenación, tienes síntomas, entonces no sabes hasta qué punto eso te puede generar o no. Las consultas, es verdad que prácticamente me llamaron todos los días, pero eran telefónicas, con lo cual te da la seguridad justita de cómo estás de síntomas, tal. Bueno, ahí sí pasé algo de, tampoco un miedo atroz, pero bueno, sí pero de respeto a todo bastante eso, susto, claro, ¿no? claro. Oye, fíjate, las empresas, leía el otro día que hay un 25% de gente que se ha quedado con problemas de ansiedad. No sé si es verdad o no el dato, es lo que he leído, no sé si era verdad. Pero yo creo que tiene que ver con depresión y con ansiedad. Decían que hay un 25, uno de cada 4 personas. No se ha quedado del todo bien. ¿Vosotros habéis detectado algo así en las empresas? Gente que se ha quedado un Sí, poco yo creo que no, agobiada. no solo por la pandemia, yo creo que la pandemia ha supuesto una, una situación tan traumática en términos individuales y colectivos que yo soy de los que cree que todavía hará falta tiempo para analizarlo convenientemente, ¿no? Yo creo que incluso algunas pautas de consumo que se están dando en la sociedad española Ajá, tienen que ver un poco con esa percepción del carpe diem es verdad. que hemos sacado después de la pandemia, ¿no? Cómo se está consumiendo el ahorro, mientras en otras sociedades se ha incrementado. Aquí yo creo que hay elementos ahí psicosociales, de alguna Sí. manera, que todavía hará falta tiempo para definir, ¿no? Y en lo que tiene que ver con las enfermedades ligadas a cuando estás trabajando, las ansiedades, yo creo que se mezclan varias cosas, ¿no? Yo no creo que sean solo las secuelas de la pandemia, que seguramente puedan afectar, sino que el ritmo de los trabajos, la disponibilidad de los tiempos de trabajo que hoy exigen muchas empresas, la incompatibilidad de esos tiempos de trabajo con una vida medianamente equilibrada con tu entorno personal y familiar, pues yo creo que están detrás de muchos de los problemas psicológicos que están mostrando muchísimos trabajadores, y las bajas por estas causas se han disparado, sí. Oye, ahora que dices esto, ayer leía que el ministro de Trabajo griego se ha mosqueado con nuestra ministra de Trabajo. Por lo visto han tenido un rifirrafe, he leído, porque ellos quieren poner, o han puesto ya, la verdad es que no lo sé, un sexto día de trabajo. Y aquí buscamos básicamente que haya 4. ¿Tú cómo ves esto de reducir la jornada de trabajo? ¿Crees que es posible? ¿Crees que es posible en todos los sectores? Porque es un debate que sí que existe, ¿no? En las empresas. Yo creo que es posible, creo que es necesario y me atrevo a decir que es urgente. Yo creo que la economía y las empresas están atravesando una serie de transformaciones, algunas en una buena dirección, con todos los procesos de digitalización, y es probable que de una forma, bueno, en el medio, en el largo plazo, todas estas transformaciones generen un incremento importante de la productividad en muchísimas empresas y en muchísimos sectores, ¿no? Yo creo que la disputa de ese incremento de productividad se puede hacer mejorando los salarios de los trabajadores, y creo que hay que apostar por eso, pero debiera hacerse también por una reducción del tiempo de trabajo. Yo creo que la reducción del tiempo de trabajo es un avance civilizatorio, ¿no? Creo que la fórmula de hacerlo no es una, tiene que haber varias. Ajá. Yo no creo que esto vaya solo de 4 días. Hay sectores que esto es muy recomendable y otros seguramente es inviable, y a lo mejor tienen que ir a una reducción diaria del tiempo de trabajo o semanal, ¿no? Y fíjate, yo junto a la reducción del tiempo de trabajo creo que tan importante como eso es pautar la distribución de los tiempos de trabajo. Ajá. No sé yo si a veces es tan importante trabajar 36 o 37 horas y media como tener más o menos pautado cuándo entras, cuándo sales, cuándo haces una desconexión digital, cuándo puedes dejar de contestar los impulsos laborales que te llegan a través de un artefacto que es un relojito o un telefonito o una tabletita o lo que sea. Los turnos de entrada en algunas empresas, prácticamente las empresas quieren disponer de ellos casi de un día para otro. Esto te desordena totalmente la vida, te hace incompatible la vida personal y laboral. Por tanto, pautar la distribución del tiempo de trabajo yo creo que es un debate totalmente paralelo a la reducción del mismo, ¿no? Y yo creo que es un debate absolutamente procedente. Toca hacerlo y, en mi opinión, toca reducir por ley también la jornada laboral. Has hablado de transformación. Estamos a vueltas con la inteligencia artificial estos días. Yo creo que ChatGPT nos ha dado la vuelta a todos. Pero sí que hay
Sí que hay muchos puestos de trabajo que se van a ver afectados. Vemos a bueno, los actores en Estados Unidos están en huelga, las personas que doblan las películas también, la inteligencia artificial dentro de nada va a programar ella sola, los programadores se van a reducir una barbaridad. Hay muchos trabajos, los brokers, antes hablamos de eso, la gente de brokers de seguro o gente que brokers de inversión. Hay muchos trabajos que, como dice Elon Musk, creo que un 47% los va a poder hacer una IA, los va a hacer mejor que nosotros, no se cansa, no toma vacaciones, no se sindica, no se pone enferma, y toda esa gente es expulsada. Y según dicen los informes, es verdad que no de revoluciones siempre se ha quedado trabajo, en este caso la IA parece que no, quizás no sea así. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que se crean nuevos, que no? ¿Vamos a hacer un problema serio? ¿Hace falta un salario mínimo para la gente que no trabaja, una renta básica? ¿Cómo ves esto? ¿Esto preocupa a día de hoy? Sí, yo creo que lo primero, yo creo que hay que huir de visiones extremas según las cuales prácticamente el trabajo va a desaparecer, o según las cuales al final esto ha pasado siempre, siempre han desaparecido puestos de trabajo, pero han aparecido otros, ¿no? ¿Por qué? Porque el perfil de las transformaciones que hoy en día se están dando tiene muy pocos precedentes, ¿no? Es un cambio de paradigma enorme en lo que supone la digitalización, la inteligencia artificial. Entonces, yo no iría a una visión muy determinista de lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues un poco depende, ¿no? Es decir, que van a desaparecer puestos de trabajo es evidente y eso está ocurriendo ya. Que van a aparecer nuevos, esto también es así. Y que se van a transformar la mayoría, me parece que es indiscutible y lo estamos viendo ya. A veces nos vamos siempre a grandes cosas, pues eso, a puestos en sectores muy, muy intensivos en tecnología, en digitalización. Es que el trabajo en una caja de un supermercado ha mutado en 25 años de una forma enorme, porque se ha digitalizado el uso, por ejemplo, yendo a un tema muy, muy concreto, ¿no? Entonces, esto va a generar, en efecto, la desaparición de muchos puestos de trabajo, la necesidad de reconvertir las habilidades, las competencias y los conocimientos de trabajadores y trabajadoras en tiempos mucho más cortos de como se hacían clásicamente, donde en general tú con la formación que adquirías en la parte inicial de tu vida, más la experiencia, en general te podías adaptar hasta la jubilación. Esto ahora va a tener elementos mucho más disruptivos a lo largo de una vida laboral, que hay que abordarlos desde procesos de formación y de cualificación permanente, donde yo creo que el poder público tiene un papel fundamental que jugar, ¿no? Por muy bien que hagamos estas transformaciones y estos tutelajes de los procesos de transformación, yo creo que el riesgo de que una parte de la población se quede en los márgenes es enorme. Ajá. Y por tanto yo creo que hay que trabajar en serio la necesidad, en efecto, de salarios mínimos para que la capacidad ¿cómo diría yo?, de diseminar los puestos de trabajo, de hacerlos prescindibles, no genere unos salarios tan de miseria que no sirvan para vivir. Yo creo, por tanto, hay que fomentar unos salarios mínimos para que esa ruptura de las cadenas de valor no conlleven salarios de miseria. Y yo creo que hay que transitar hacia modelos de protección social con rentas garantizadas, porque creo que en el largo plazo es probable que haya núcleos de personas que no puedan asumir la velocidad y la intensidad de las transformaciones, ¿no? Claro, esto no puede ir asociado a un proceso de empobrecimiento, incluso en fin, de empobrecimiento extremo, pues de partes no menores de la población, de unos cuantos millones, en este caso de españoles o españolas, que realmente no lleguen a un estándar mínimo de vida, ¿no? ¿Esto es una cuestión estrictamente técnica? No, esto es una cuestión, yo creo que política, ¿no? Es decir, si estamos hablando, como decía antes, de todo este proceso de digitalización, de introducción de la inteligencia artificial, allá donde se genera el valor, es decir, en la empresa, se van a mejorar los ratios de productividad. Hay que disputar esos ratios de productividad. Antes se hablaba de los salarios, de las jornadas, pero también de cuánto de eso que se mejora, los beneficios, la productividad, se dedica al bien común, a través de un sistema fiscal que permita mantener niveles de cohesión social para que nadie, pues eso, se quede en el camino, ¿no? Y yo creo que ese es el gran conflicto el que afronta el mundo en este momento, ¿no? Si recomponemos un pacto social, un contrato social para el siglo XXI, teniendo en cuenta toda esta nueva disrupción que supone el cambio
en la forma de producir, de distribuir, de vender, de comprar, de intermediar. Si vamos a ese contrato social del siglo XXI o toda esta fetichización que a veces se hace de la digitalización sirve para ir a una sociedad pues crecientemente individualizada, crecientemente, en fin, casi distópica, donde cada uno se busque la vida por donde pueda y veamos, pues eso, una especie de sociedad que se parezca cada vez más a una ley de la selva, ¿no? Yo creo que ese es el gran núcleo central de disputa, o sea, de cómo organizamos las sociedades. La plusvalía, cómo nos la repartimos, básicamente, ¿no? Sí, en términos clásicos sería decirlo así. En términos del siglo XXI, claro, esto requiere de fórmulas distintas a las que podía tener una economía clásica, industrial, donde era relativamente fácil recaudar impuestos, claro, ¿no? Ahora, claro, evidentemente hay otros retos, porque tú tienes ahora aplicaciones, tienes formas de no solo descentralizar la producción, sino de globalizarla o de llevarla a otras partes del mundo, pues que exigen darle una vuelta a cómo hacemos todo eso, ¿no? Descentralizar el talento está pasando entre las directivos. Al final, en Portugal están pagando menos, tanto las empresas como también en el IRPF. Entonces hay mucha gente que se va a Portugal. Y, o sea, ya no solo descentralizas lo que es una empresa, sino que a veces el talento, ¿no? Que se te va a vivir. No hace falta ser youtuber, ¿vale? Sí, sí. Digo, a Portugal directamente. Oye, me has dicho que venías de un acto con el presidente del gobierno. ¿Cómo es esto de cuando te llama un presidente del gobierno al móvil? Cuéntanos esto. Bueno, realmente el acto, estaba el presidente del gobierno, el acto realmente ha sido celebrando el Día de las Lenguas Europeas en el Instituto Cervantes, donde se ha dado lectura a un poema de Federico García Lorca. En los idiomas que ejercemos, de los países que ejercemos la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión estos semestres, que eran Hungría, Bélgica, España y no me acuerdo qué otro idioma, y luego en los idiomas españoles, ¿no? En castellano, en euskera, en gallego y en catalán se ha leído un poema de Lorca y lo ha cerrado el presidente. Cuando te llama el presidente de gobierno al móvil, ¿cómo es esto? Que a la gente no la llama nunca el presidente de gobierno. Cuéntanoslo, compártelo. Bueno, pues normalmente cuando llama el presidente del gobierno te llama con llamada interpuesta. Se pone primero normalmente, aunque alguna vez sí llama directo. Te ha cogido de repente de improviso y te ha dicho... Sí, yo he cogido la costumbre a veces de dar vuelta a los teléfonos, que era una costumbre que nunca tenía, porque nunca sabes qué llamada te va a entrar, ¿no? Y como cantan tanto, pues para que no se vea quién llama. No, bueno, pues tampoco es quiero decir, cuando al principio sí te llama la atención, ¿no? ¿Cuándo es la última vez que te llamo? No, hacía tiempo que no hablábamos, porque nos hemos encontrado en varios actos y hemos hablado personalmente, y estuve antes de las elecciones en Moncloa una mañana, pero por teléfono hacía tiempo que no hablábamos. A veces mensajeamos, es bastante afín al chat. Sí. Pero mira, de llamadas de esas, siempre comento, a mí la llamada que más me impactó, así de una persona del gobierno, fue en plena pandemia, cuando se tomó la decisión de paralizar toda la actividad no esencial, ¿no? Yo recuerdo, además lo he escrito en un libro de artículos que hice de recopilación, cuando me llamó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cotejar nuestra opinión sobre dar ese paso de paralizar prácticamente el país, ¿no? Y yo siempre digo que hay cosas que yo creo que no estás casi ni preparado y dices, hostia, te están pidiendo opinión, como la organización más grande de este país, también ACOE, lógicamente, y UGT, para tomar una decisión sobre la que no tienes ningún referente previo, sobre la que no tienes mimbres de evaluación. Y dice, oye, hay que parar o esto se va de madre, la ola de contagios es la leche y la reforma de recuperación, como lo hacemos, con lo de aquel famoso permiso retribuido recuperable, y que llevó pues al siguiente Consejo de Ministros a paralizar todo lo que no fuera la actividad productiva esencial, ¿no? Es decir, era una decisión, no digo que la tomáramos nosotros, la tomó el gobierno, pero claro, que te pidan contraste de opinión para una cosa así, dices, joder, qué bonito era mi barrio cuando yo estaba allí, ¿no? Qué tranquilo es Uribarri, ¿no? Sí, qué tranquila era mi vida. Oye, ¿tuviste en algún momento síndrome del impostor? Es decir, ¿estaré yo preparado para esto o no? ¿O directamente no te da tiempo? A ver, yo creo que cualquier persona, y más en aquel momento que estábamos básicamente encerrados en casa y tienes mucho tiempo para darle vueltas al boló,
un pensamiento de esos, en efecto, Te en algún llega, ¿no? momento te llega, ¿no? Claro, somos humanos. Es decir, cuando estábamos renovando los ERTEs, el coste que veíamos que tenía aquello, ¿no? Nosotros creíamos que había que hacerlo y había que apostar, pero claro, nos íbamos a decenas de miles de millones de euros de coste, ¿no? Que decía, bueno, yo creo que vamos a salvaguardar el empleo, pero como esto no funcione, la deuda que va a quedar en el país y encima acabemos otra vez con 6 millones o 7 millones de parados, se va el país por el sumidero, ¿no? Entonces, claro que son cosas que, hablando en plata, acojonan, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, yo creo que se hizo lo que había que hacer y salió bien dentro del desastre que teníamos en el mundo, ¿no? En la pandemia. ¿Qué es el éxito, Unai? Pues no lo sé muy bien. Esto yo creo que es cosa de cantantes y de futbolistas, ¿no? No te creas. Esto de llenar estadios y que te aclamen por... Yo creo que el éxito es poder llevar una vida acorde un poco con cómo interpretas tú el mundo, con tus convicciones y donde, bueno, pues puedas pasar diciendo no le he hecho particularmente daño a nadie y más o menos pues llevo una vida acorde con cómo pienso yo que tengo que vivir, ¿no? Y si encima, oye, te puedes dedicar a algo que realmente, bueno, es casi una vocación, pues eso es el éxito, ¿no? Pero vamos, no me muevo yo mucho en términos de éxito o fracaso, no es una dialéctica que me guste a mí mucho para interpretar la vida, ¿no? Oye, y bueno, pero eres una persona de éxito. Yo creo que tu carrera es una carrera de éxito. Eso es objetivo, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Supongo, porque eres el secretario general de la primera organización de este país y eso Con en un millón de personas. Sí, sí. Esto en estos tiempos, pues hay quien dice que se llama éxito, ¿no? Bueno, pero yo creo que se puede tener éxito trabajando en un trabajo normal, si esto te permite llevar una vida digna, si esto te permite relacionarte con quien te quieres relacionar, querer a quien quieres querer. Yo eso creo que es el éxito. Lo demás, además es transitorio, ¿no? Yo creo que es bueno no quedarse colgado de la brocha del éxito. Creo que esto también es bastante más fácil decirlo que hacerlo. De autocrítica, está muy bien. Pero no quedarte muy colgado de la brocha porque esto pasa. ¿El poder es adictivo, Unai? Yo no lo sé, porque yo no considero que yo ejerza un poder en el sentido que se le quiere dar a la palabra poder. Bueno, pero decide sobre el futuro de la Sí, gente. sí, pero sobre todo es una expresión organizada, un sindicato es una expresión organizada que aspira, en efecto, a ejercer poder dentro de la sociedad. Si no tenemos poder, no condicionamos para mejor la vida de la gente, pero no lo veo como una expresión casi de adrenalina, tengo poder, ¿no? A mí eso me parece una mitología un tanto peliculera, yo no interpreto así las cosas, ¿no? Es decir, a mí me obsesiona que el sindicato tenga poder, en el sentido de que tenga capacidad de sacar adelante las cosas que mejoran la vida de la gente, ¿no? Pero ese poder como una especie de ejercicio narcisista, bueno, pues eso, de algo que te produce adrenalina, que te produce sensación de estar en la cúspide del mundo, a mí me parece en mi forma de ver la vida, una marcianada, no me siento ni apelado por eso. ¿no? Bueno, creo que era Lord Acton el que decía lo del el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, que es verdad que, claro, el poder tiene sus cosas buenas, pero yo creo que hay que estar atento, ¿no? Porque supongo que tener demasiado poder, claro, también... Si pasa, que es lo que tú dices, yo no sé si esto te condiciona en algún momento o no. Porque al final hay 1 millón de personas que dependen en parte de ti, ¿no? O sea, de tus decisiones. Bueno, a ver, las condiciones de trabajo que negocia un sindicato ni siquiera son para sus afiliados. Es decir, nosotros, claro, hacemos un convenio colectivo para más de 10 millones. O sea, fíjate tú. Pero tampoco es algo que dependa estrictamente de ti, ¿no? Estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de colectivos, estamos hablando... Al final la gente consigue mejorar sus condiciones si está autoorganizada, no porque tenga un secretario general que lo cuente mejor o lo cuente peor, o sea más guapo, más listo, ¿no? Y yo creo que es muy bueno tener eso en mente, ¿no? Es decir, las relaciones de poder que se construyen en una sociedad, cuando tú organizas y representas a la gente que menos tiene, a la gente que solo realmente tiene su trabajo, su inteligencia manual o mental, no se dirimen en razones de lucidez o de brillantez. Esto es una chorrada, esto es otra mitología. Se dirimen en relaciones de correlaciones de fuerzas, ¿no? Y tú lo mejor que puedes hacer es intentar hacer la mejor organización para que la gente pueda condicionar esas relaciones de fuerza, oye, a favor, por una sociedad más justa, que es como la interpretamos nosotros. Podemos estar equivocados, pero es como la interpretamos nosotros, ¿no? Por tanto, yo esto lo veo un poco con cierta distancia, este concepto un poco del poder narcisista, ¿no?
Sí creo que tiene mucho que ver ese concepto del poder con cómo te valoran desde fuera. Ajá, esto es O sea, interesante. yo creo que mucha gente que cree que tiene poder realmente lo que tiene es una legión de aduladores, ¿no? O de Ajá. aduladoras, ¿no? Y yo creo que esto a veces sí te puede situar un poco fuera del mundo, ¿no? Y esto es peligroso, ¿no? Yo creo que esto sí es peligroso. Sí, yo creo porque además te desliga mucho de la realidad. Yo por eso creo que es muy bueno darse una vuelta por Uribarri, ir a los bares que has ido toda la vida y que el vecino de al lado te pegue una toñeja como te ha pegado toda la vida, Ajá. porque te sitúa un poco en dónde estás, ¿no? ¿Y quién eres? Claro, lógico. Oye, la verdad es que siempre me han hablado de ti como que eres una persona moderada. No sé si es verdad o no, pero lo decían de forma positiva, ¿eh? Como en la negociación. ¿Cómo es tu relación con la COE? Es buena, ¿no? Sí, bueno, a nivel, tal como tenemos el país, parece que decir que tienes una buena relación. A nivel de relación tenemos una buena relación, porque yo creo que este es uno de los valores del diálogo social en España, ¿no? Que nunca la relación entre responsables patronales y responsables sindicales ni se ha parecido a la que, al menos de cara a la galería, mantienen los políticos, ¿no? Que luego se llevan mucho mejor de lo que Es dicen, verdad. pero esto parece una chorrada, pero que en la liturgia relacional no se premie mucho andar todo el día a cabezazos es bueno. Es bueno. Y yo creo que eso es un valor que en la concertación social en España no se ha perdido, ¿no? Y a partir de ahí, pues hombre, yo sinceramente creo que en los últimos años, desde el 2020 básicamente, ¿no? Antes también, pero me estoy refiriendo a lo que viene de la pandemia para aquí, pues hombre, yo creo que hemos dado un ejemplo de hasta qué punto desde posiciones distintas y a veces muy, muy distantes, hemos sido capaces de generar un montón de consensos y de acuerdos que yo creo que le han venido al país de maravilla, ¿no? Y que en cierto modo nos han salvado como país. Y bueno, pues esto no se hace si no tienes una relación donde al menos conoces muy bien en qué campo te delimitas, ¿no? Y sabes muy bien. Nosotros, a diferencia de otros ámbitos, la política y otros, para nosotros los acuerdos son absolutamente necesarios. Un convenio colectivo no se renueva si no hay un acuerdo. Claro. Entonces, claro, tú sabes que tu fin último, incluso aunque llegues a ese acuerdo después de una bronca, de una huelga indefinida, pero tu fin último no es el no acuerdo, Claro. es el acuerdo. Y esto yo creo que genera toda una cultura relacional entre las organizaciones que representan a las empresas y a las trabajadoras y los Nos hace un trabajadores. poco falta tranquilidad en España, en Bueno, yo general. creo que en general en la vida hace falta un poco de tranquilidad, ¿no? España es un país tensado Sí. en los últimos tiempos. Yo tampoco soy muy partidario del discurso de la polarización equidistante. Yo creo que Ajá. el país se ha tensado. No me quiero discurrir mucho por la cosa política, pero se ha tensado también porque hay quien ha apostado porque se tense, ¿no? Ya. Hay quien concibe el país que cuando el ejercicio del poder no se dan unas claves, hay que achuchar. Hay Ajá. que achuchar, hay que incluso deslegitimar instituciones, bueno, y esto es peliagudo, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que existe también alguna parte del ecosistema mediático y todo el influjo que han generado las nuevas formas de relación digital, de segmentación de la información, de supuesta democratización a través de las redes, de las relaciones entre personas y colectivos, que han influido en que cada vez se ponga más en valor la posición extrema, la posición faltona, la posición que niega al otro, ¿no? Ya. Luego esto no se refleja tanto en las elecciones, pero sí creo que ha configurado un ruido de país que conviene bajar, ¿no? Pero no todo el mundo es igual de responsable en lo que está pasando. ¿Cuál es tu momento wow? Momento que recuerdas en tu cargo, que el día que abandones este despacho vas a decir, me quedo con este momento, hasta el día de hoy. Pues yo no sé si hay un momento. Hombre, para mí, por ejemplo, cuando cerramos o sea, yo llevo ya, este es mi segundo mandato aquí. A efectos de día éxtasis, Sí. el día que hicimos el segundo congreso, mi segunda elección como secretario general, fue un día muy redondo, ¿no? Salió todo muy bien, habíamos pasado ya la peor fase de la pandemia. Bueno, las cosas iban muy difíciles, pero iban, todavía teníamos mascarillas, estábamos en una oleada de COVID, pero aquello fue un. Pero fíjate, yo sí te digo, va a quedar un poco ñoño lo que digo y va a parecer incluso que va a decir, ¿no? Pero para mí de los momentos más gratos, también lo he escrito en algún sitio, es precisamente en la pandemia cuando mucha gente,
te comentaba cosas por la calle después de los ERTEs, el hecho de que se les había salvado el puesto de trabajo, el hecho de que habían vuelto a trabajar, de que siendo una situación absolutamente de miedo, inédita, de alguna manera se les había salvado. Joder, yo creo que aquello fue muy fuerte, ¿no? Es decir, que tú vieras que lo que estábamos haciendo estaba teniendo una utilidad enorme para millones de personas en el momento más difícil de la vida de todo un país, ¿no? Yo aquellas semanas, sobre todo de incertidumbre, como te decía antes, tampoco sabíamos muy bien lo que iba a pasar, ¿no? Ya. Dices, bueno, ¿y se va a volver a contratar a la gente? Pues supongo que sí. Sí, una situación nueva totalmente. Era una situación nueva, pero si esto replica otra vez y finalmente las empresas quiebran y, bueno, cuando aquello empezó a recuperar el tono, pues hombre, aquella sensación fue muy satisfactoria, ¿no? Porque bueno, además todo aquello lo pergeñamos de alguna manera, tampoco tantas personas, ¿no? Entre el gobierno, patronal y sindicatos, pues bueno, fue un poco la apuesta, ¿no? Y sabiendo que era una ingente cantidad de recursos lo que se ponía. Pero bueno, yo aquellas semanas de que parecía que remontábamos las recuerdo como... Yo creo que eso seguramente sea lo más... Bueno, llegaste a cantar en el Congreso, me han dicho. Sí. ¿Qué fue, Sabina o qué? Sí, la banda de Sabina. ¿Ah, sí? ¿Qué canción? Además, en contra de las malas lenguas no había bebido nada. Había bebido un gin tonic nada más. Sí. O sea, que al primer gin tonic ya te arrancas. Yo soy... No, que va, yo soy súper vergonzoso. Yo eso es o sea, yo puedo estar haciendo una asamblea, un meeting delante de 10.000 personas y eso sí me pone. Ajá. No paso nervios ni... Bueno, hombre, un poco sí, ¿no? Pero no soy particularmente... ¿No te gustan las cámaras? Sí, no me importan. Ah. Es decir, pero luego tengo mucho pudor en otros ámbitos. Más sobre todo desde que tengo responsabilidad sindical, no solo aquí, sino en Euskadi. Yo era más chisgarabís antes, ¿no? Sí, Era más... Por aquí, Alfonso nos saca las fotos sin que nos demos cuenta, o sea que no pasa nada. Ahora me cuesta y me da más corte, pero en el Congreso, ya te digo, fue un momento muy de éxtasis. Ajá. Y esa noche, pues me dio por... Bueno, realmente yo no subí a cantar, yo subí a despedirles a la banda de Sabina y entonces la gente empezó a decir que cante una y acabé cantando. Esa fue la historia. Oye, ¿cómo es que ahora cuando vuelves, ya vamos terminando, cuando vuelves a Uribarri, cuando vuelves a Bilbao, la mayoría de la gente te reconozca por la calle? ¿Cómo llevas esto? Bien. Sí. Sí, la fama no todo el mundo la lleva bien. No, pero es que en mi barrio particular, vamos, ahí sí que sin ningún problema, porque la relación es súper normal, te he visto ¿no? crecer desde pequeño. Claro, la gente te mira, claro, mucha de la gente que me vio crecer de pequeño también ya es gente muy mayor o gente que ya no está. Claro, yo tengo ya 50 años, aunque no los aparente, pero... Y no, ninguno de los dos. Claro, eso es. La gente que pues cuando tienes 17, 20 años o menos, pues ya es gente bastante... mayor, pero vamos. Luego también la forma de ser en Bilbao en general, te conocen, o algún tesado, pero somos bastante contenido. La gente no te va por ahí haciendo selfies, ¿eh? O sea, te los hace en las asambleas o en tal, pero vamos, yo en mi barrio, como mucho, se te acerca alguien a contarte una cosa y siempre con muchísimo respeto. Qué bien. Nada, yo eso no tengo ningún problema. En mi barrio. Vale. ¿Dónde te vas a jubilar, Unai? Hombre, pues con toda seguridad en mi tierra, ¿no? Sí. Sí. ¿Prometes has pensado cuando te jubiles estudiar los moles, las valencias y las integrales? Soy un zote integral, nunca mejor dicho para... Al final aquello nunca volverás a aquello, ¿no? No, es que yo siempre he pensado que también eran un poco los métodos educativos de entonces, ¿no? Eran muy poco didácticos. Entonces, cuando una asignatura se te cruzaba, pues yo el gran problema que tenía no era ni siquiera de estudiar o no estudiar, era que como no lo entendiera, como no la concibiera, se me fuera a la pura abstracción, directamente no entendía nada. Y yo salí de asignaturas que no es que no las aprobara hasta el final, pues casi en aquellas recuperaciones, que ya no sabemos bien cómo aprobabas, es que me tiraba medio curso que no entendía nada, ¿no? Y otras era de los mejores de la clase, es que era un poco bipolar yo en ese terreno, ¿no? Sí. Sí. Luego en otras cosas pues estaba siempre en la parte... Tenía un punto bipolar con la física y la química y luego por suerte las pude terminar aprobando y en BUP pues me sepan, las dejé, claro, pues permitía las letras mixtas y las dejé. Cuando te jubiles tienes tiempo para curiosidad. Bueno, yo creo que haré otras cosas. No creo yo que la física y la química... Vamos, admiro a la gente que sabe de esto y a los científicos más que a nadie, a ver si me explico.
O sea, igual precisamente porque a eso y a la gente que hace dibujo técnico yo les pondría un monolito. Oye, siempre terminamos el podcast diciéndole a nuestros invitados y nuestras invitadas que nos recomienden una película o un libro, lo que quieras, para este fin de semana. Tiene que ser bueno porque va a hacer sol. O sea que, Pues, el libro podría dedicar el último mío, el de relatos que he hecho, que se llama Cuentos de Oficio. Cuentos de Oficio. Sí, y que son 12 relatos que escribí para, bastantes de ellos para Infolibre, pero no lo voy a hacer. Voy a dedicar. Pues, por ejemplo, aunque bueno, tengo una opinión un poco así, la última peli que he visto antes de ayer, la de Nanni Moretti, Ajá. pues recomendaría irla a ver al cine, simplemente porque es la última que he visto, ¿no? Últimamente ¿Tienes una peli fetiche, favorita? No, bueno, fetiche Casablanca, como tanto cursi, Sí. pero vamos, entiendo que es una peli ya muy de modé, ¿no? Yeah. Pero no soy un gran especialista en cine, no soy un gran cinéfilo, aunque voy bastante al cine y luego se me olvidan muchísimo los títulos. Yeah. O sea, yo soy un desastre para recomendar porque se me olvidan los títulos de lo que veo y mucho de lo que leo, ¿no? Pero bueno, yo a la gente le recomendaría sobre todo que lea y que vaya al cine y que vaya al teatro. Yo creo que es fundamental mantener esos espacios culturales y es mantener espacios culturales colectivos. O sea, no solo verlos desde casa, sino ir donde hay más gente. Yo creo que es el gran problema que tenemos como sociedad, una tendencia al autoaislamiento que nos lleva por mal camino. Con el tema de la inteligencia artificial, yo he leído cosas en las que dentro de nada, muy pocos años, la inteligencia te hará la propia película a ti, a tu medida. Dirás, quiero ver una película de no sé qué, no sé cuántos, y directamente te la hace y te la pone a las 8 de la tarde cuando llegas y ya es el enclaustramiento total, tipo metaverso un poco, ¿no? En el que uno se mete en una burbuja. Sí. A mí me parece un horror, ¿no? Cada vez hay más referencias estrictamente autorreferenciales, valga la expresión un poco redundante, ¿no? A mí, fíjate, y muchos son amigos o amigas, pero incluso esta forma de prometer o de jurar los cargos en el Congreso, donde cada uno casi parece que tiene que poner su... Es verdad. Yo creo que era Serrat el que decía, no sé qué me gusta más de ti, si lo que me diferencia o lo que me junta, ¿no? Está muy bien tener la propia sustantividad de cada uno, pero está muy bien saber que básicamente nos parecemos un huevo, ¿no? Eso es verdad. Y que tenemos que vivir en comunidad, porque si no nos acabamos haciendo unos tiranos peligrosos, ¿no? ¿Has llegado a ese punto en el que ya vales más por lo que callas que por lo que cuentas? No, yo creo que no. No, yo creo que no. No, tampoco sabemos tantos secretos de Estado. No, yo creo que es importante seguir hablando. ¿Te pregunto por amnistía o lo dejamos en otro podcast? Como quieras, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Yo tengo una opinión que parte de algo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que ocurrió en Cataluña, que viene también de años anteriores, en mi opinión fue un proceso político que, pasado el tiempo, me parece un despropósito, pero que evidentemente, guste más o guste menos, se tiene que interpretar como que fue un proceso sociopolítico y que por tanto no se puede reconducir ni exclusiva ni principalmente desde la vía penal y judicial, ¿no? Me parece que es evidente. Y en la necesidad de reconducirlo por una vía política y de recomposición de puentes y de espacios de normalidad, yo sí creo que hay que tomar medidas de excepción, medidas como se han tomado, que están demostrando que tienen una utilidad, porque si te quedas en la visión estrictamente penalista y punitivista, yo creo que no interpretas bien. Lo que ocurrió en Cataluña puede gustar más o puede gustar menos, pero es un reflejo de algo muy hondo, seguramente de muchas cosas, ¿no? La gente, 1 millón y pico de personas no salen a la calle así porque quieren incumplir una norma y ya está, ¿no? Y yo creo que siendo esto así, y si aspiramos a que el país reconduzca una convivencia en Cataluña y en el conjunto del país pensando en el futuro, yo creo que es bueno, va a ser necesario tomar medidas de gracia, ¿no? Sin que esto implique el blanqueamiento o no blanqueamiento de nada. Yo no comparto esto de que, bueno, es que si se decreta una amnistía se está diciendo que no había delito. Bueno, no tiene por qué ser así. Es decir, en este país ha habido amnistías fiscales que han consistido en dejar sin pena determinados ilícitos penales
fiscales en este caso, que creo que nadie se le ocurre decir que no eran ilícitos fiscales y que en el futuro, si se vuelven a hacer, debieran volverse a penar, ¿no? Bueno, y no es un argumento que se dé. Y fíjate, si tiene poca explicación esas amnistías fiscales, se hacía por puro pragmatismo. Oye, que emerja el dinero y algo pillaremos como Estado, ¿no? Bueno, es verdad. claro, sí, pero fíjate tú, la puridad penal, ¿dónde queda en ese terreno? ¿No? Claro, pues yo creo que en este caso, interpretando correctamente, pues que seguramente muchas de las cuestiones que se hicieron, evidentemente no eran acordes a la norma y como se vuelvan a hacer, se volverán a ser perseguidas penalmente, seguramente sí será el momento de seguir tomando medidas que hasta ahora, me estoy refiriendo a los indultos o alguna más, sí se han demostrado útiles para modificar mucho los marcos de convivencia, ¿no? Política, incluso los resultados electorales en Cataluña, ¿no? Yo creo que hace falta tener una visión muy de perspectiva a largo plazo de cómo queremos construir país, ¿no? Y esto solo desde una vía punitiva o penal me parece que no va a funcionar. Terminamos en positivo. Bueno, yo no sé qué va a pasar. Nosotros nos posicionaremos más cuando ya sepamos exactamente lo que va a pasar. Aquí se está haciendo una especulación, en fin, yo creo un pelín precipitada, ¿no? Bueno, vamos a tener el tema de la amnistía, yo creo que durante un ratito, sí. En todos los periódicos. Terminamos en positivo, dime algo positivo, como tú quieras, adjetiva a esta gente, como tú quieras, sería mejor en positivo. Te digo 4 personas y tú me dices qué opinas un poco rápidamente, así de ellos. El presidente, Pedro Sánchez, un adjetivo. Bueno, una persona yo creo con muchísimo instinto. Ajá. Abascal. Me parece una persona tóxica. Ajá. No la persona. Lo que se configura en torno a él, la idea que lanza sobre cómo hay que construir un país y cómo hay que dar seguridades reaccionarias a las personas que más sufren, me parece que es tóxico y disolvente para un país. Rita Maestre. Pues tengo una relación, bueno, nos vemos de vez en cuando, tengo un buen concepto de ella, ¿no? Una mujer eficiente. ¿Y Alfonso Guerra? No le conozco, personalmente no le conozco. Me invitó a la presentación del libro, me llegó una invitación, no podía ir, tenía otra cuestión de agenda. A mí me parece, bueno, un hombre muy ligado a su generación. Y yo creo que hay una parte de aquellas generaciones que piensan que no hubo vida o mundo antes que ellos y que no lo hay después, ¿no? Y yo, releyendo o trayendo alguna de las cosas que he leído este fin de semana, ayer en El País escribía Elvira Lindo, algo así como debiera haber gente que deje a las generaciones posteriores, incluso que se equivoquen, claro, pero que cometan sus errores, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pero sin más, también es verdad que soy una persona histórica en España, pero no le conozco y a nivel personal no voy a emitir ningún juicio. Unai Sordo, muchas gracias por venir a La Primera Impresión. Muy bien. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Sí, muy bien, encantado. ¿Se te ha hecho cortito, por lo menos? Sí, se me ha hecho, muy a gusto y muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado hoy en La Primera Impresión. No olvidéis dormir bien, no hacer mucho caso a vuestro ego, llamar a vuestro padre y a vuestra madre si tenéis la oportunidad, y sobre recordar que la vida es muy cortita y que todo es mentira, salvo la primera impresión. Muchas gracias.